Señores claustrales, sentaos y cubríos. Se abre la sesión. La secretaria general dará lectura al decreto rectoral de nombramiento como doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha del excelentísimo señor don Francisco Luzón López. Don Ernesto Martínez Ataz, rector magnífico de la Universidad de Castilla-La Mancha, a propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y aprobada por el Consejo de Gobierno en la sesión celebrada en Ciudad Real el día 14 de diciembre de 2010 y en uso de las atribuciones que le confieren los estatutos, ha resuelto conceder el grado de doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha al excelentísimo señor don Francisco Luzón López, en Albacete, a 21 de junio de 2011. La secretaria general se servirá ir a recoger y acompañar a este claustro al doctorando y sus padrinos.
el doctor don Ángel Tejada Ponce, decano de la Facultad de Ciencias y Económicas Empresariales de Albacete, pronunciará la laudatio. Tiene la palabra el doctor Tejada. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Castilla-La Mancha, ilustrísimas autoridades, excelentísimos rectores y compañeros de otras universidades que nos acompañáis en este acto, queridos compañeros de la Universidad de Castilla-La Mancha, alumnos, señoras y señores. Quisiera, en primer lugar, agradecer al rector, profesor Ernesto Martínez Zataz, la confianza depositada en mi persona para llevar a cabo la laudatio en este solemne acto de investidura como doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha de don Francisco Luzón López, dando cumplimiento al acuerdo adoptado por unanimidad del Consejo de Gobierno del pasado 14 de diciembre, a propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Albacete, propuesta que fue avalada inmediatamente por los departamentos y centros de nuestra universidad que tienen responsabilidad en la impartición y gestión de los estudios de Economía y Empresa. Me cabe a mí, siguiendo una antigua tradición académica y en representación de toda la comunidad universitaria, el gratísimo honor de pronunciar la laudatio, la alabanza de los méritos que adornan la persona de don Francisco Luzón López. Laudatio que será breve, no porque sean escasos los méritos de quien nos honra incorporándose a nuestro claustro de doctores, sino porque son sobradamente conocidos por toda la comunidad académica, tanto en nuestro ámbito nacional como en el internacional, e indudablemente por la comunidad empresarial, especialmente dentro del sector financiero. En todo caso, teniendo en cuenta la presencia en este acto de personas ajenas al mundo universitario y en aras de conservar, en beneficio de la universidad y del propio doctor por causa de honor, el prestigio de este reconocimiento que hoy hacemos a don Francisco Luzón López, tengo la responsabilidad de poner de relieve cómo la propuesta de nombramiento y su aprobación responden a una valoración rigurosa de un currículo que reúne, en mi opinión, tres condiciones. Primera, que posee muy relevantes méritos profesionales en el sector financiero español, que ha posibilitado el crecimiento socioeconómico de nuestro país en las últimas décadas. Segunda, que tiene una estrechísima vinculación con el ámbito universitario, desde su labor como vicepresidente mundial de Universia. Y tercera, que ha tenido una profunda vinculación con nuestra propia universidad como presidente que ha sido del Consejo Social. Intentaré, por tanto, resaltar los méritos referidos en cada uno de los ámbitos señalados. Francisco Luzón López nació en Cañabate, en la provincia de Cuenca, en el año 1948, en el seno de una familia humilde dentro de la España rural, del subdesarrollo y del aislamiento. A los pocos años, a principios de los 50, tuvo que viajar con su familia al País Vasco, a Munguía, puesto que allí estaba parte de las posibilidades de desarrollo que había en este país. En esta época, en una sociedad como la española, donde gran parte de la formación de las familias que no tenían muchos recursos podían pasar por la formación religiosa, fue donde comenzó a forjarse la personalidad de quien hoy proponemos como doctor honoris causa en nuestra universidad, y que fue el germen para su posterior implicación en los procesos de cambio que experimentó la sociedad española. Gran parte de este germen se gestó en las numerosas horas de corrección de libros que llevó a cabo en la imprenta del Colegio de los Paulinos, en Zalla. A Francisco Luzón le he oído decir que cuando él era niño le impresionaba mucho la insistencia de sus padres en que tenía que labrarse un futuro y esforzarse por alcanzar mejores horizontes que los que ellos habían tenido. Creció a la sombra de ese relato épico que le exigía poner todo de su parte para vivir mejor en un país mejor. Con este espíritu de esfuerzo personal, se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Bilbao en 1972 y fue profesor en la Universidad Comercial de Deusto. En esa época, el número de universitarios, en términos absolutos, no era significativo, pero aún era menor el número de empresas que estaban dispuestos a emplearlos. Desde los primeros pasos de su vida profesional, esta se vio encauzada hacia el sector del sistema financiero, en unos momentos en los que, salvo honrosas excepciones, el mercado de trabajo en el sector financiero para los licenciados de las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales era sencillamente inexistente. Fue en ese año 1972 cuando el Banco Vizcaya protagonizó uno de los momentos más importantes en la evolución del sistema financiero español. El banco desarrolló un programa novedoso para entonces, seguido por algunos otros,
porque unos pocos bancos españoles comenzaron a contratar a jóvenes recién salidos en la universidad, que fueron los que dieron el empujón definitivo al sistema para que éste se pusiese en movimiento y emulase lo que llevaban años haciendo los bancos que operaban más allá de nuestras fronteras. Esta evolución del sistema financiero español fue la que sustentó los pilares que en el último cuarto del siglo XX fundamentaron el crecimiento que experimentó la economía española. Evolución que ha tenido como uno de los principales protagonistas a quien hoy proponemos como doctor honoris causa en nuestra universidad, como veremos en la rápida exposición que haré de su vida profesional. Siguiendo, por tanto, con este relato profesional, dentro del referido programa del Banco Vizcaya fue contratado Francisco Luzón. Tras una breve estancia en una pequeña sucursal bancaria en Bilbao, comenzó su auténtica carrera, que en los siguientes 5 años le llevaría de ciudad en ciudad: Bilbao, Pamplona, León, Sevilla, Madrid, Londres, rotando por la gama de puestos de trabajo que la banca comercial de la época todavía tenía descentralizada en regiones y en redes de oficina. Ocupó los cargos de interventor, apoderado, gerente de oficina, responsable regional de promoción y control, responsable de marketing y otros muchos. Francisco Luzón pertenece a una generación que ha hecho posible las transformaciones experimentadas en nuestro país, en sus diferentes ámbitos: social, económico, político y cultural, que nos llevó de una España caracterizada por el subdesarrollo y por el aislamiento a una España democrática, integrada en Europa y con una apertura social y económica que nos ha facilitado a las generaciones posteriores una mayor y mejor posibilidad de progreso. Su vida profesional en la alta dirección del sistema financiero comenzó en 1981, cuando fue nombrado consejero delegado del Banco de Crédito Comercial, comprado por el Banco Vizcaya. En 1982 pasó a dirigir el Banco Occidental, otro banco que tuvo la responsabilidad de reflotar después de la gran crisis del sistema bancario español, que tuvo lugar a finales de los 70. En 1987 se produjo una de esas situaciones cargadas de simbolismo en el sistema financiero español: el nombramiento como consejero del Banco Vizcaya de 3 profesionales que desempeñaban tareas ejecutivas en la entidad y que no estaban vinculados por lazos familiares con los grandes accionistas del banco. Uno de ellos fue Francisco Luzón. Ese cargo de consejero se mantuvo en el año siguiente, cuando se produjo la fusión entre el Banco Vizcaya y el Banco Bilbao. Durante todo este proceso de fusión fue uno de los hombres clave de don Pedro Toledo Ugarte, presidente del Banco Vizcaya. En 1988 pasó a presidir el Banco Exterior de España, uno de los principales bancos públicos españoles por historia y por tamaño. Desde ese momento lideró el proceso de privatización de los bancos públicos españoles, dando respuesta a las demandas que venían entonces desde Bruselas y que las autoridades españolas decidieron asumir, apostando por la liberalización y la competencia, en lugar de escuchar a los que pedían protección para la industria existente. En 1991, para impulsar este proceso de privatización, creó Argentaria, un holding que pretendía consolidar toda la banca pública que todavía existía en el país: Banco Exterior, Banco Hipotecario, Banco de Crédito Local, Banco de Crédito Industrial, Caja Postal y Banco de Crédito Agrícola, con el objetivo de ir incrementando progresivamente el porcentaje de capital en manos de accionistas privados. Desde 1996, después de dejar Argentaria, ha estado ligado profesionalmente al Banco Santander. Inició su andadura en este banco como consejero y director general adjunto al presidente. Desde 1999 es vicepresidente ejecutivo de América Latina del Grupo Santander, gestionando las inversiones en América, otra de las grandes innovaciones acometidas por la banca española en los últimos años. Invertir en América Latina emergente supuso un acierto estratégico para las empresas que se decidieron a hacerlo. Y lo que es igualmente importante, estas inversiones también han sido positivas desde un punto de vista no solo económico, sino también social, tanto para España como para los países receptores. Podemos afirmar rotundamente que Francisco Luzón ha tenido la inmensa suerte de que en su expediente personal figuren los bancos que han constituido el corazón de nuestro sistema financiero: Vizcaya, Bilbao y Argentaria, hoy todos ellos en el BBVA, y Santander, Central, Hispano y Banesto, todos ellos hoy en el Grupo Santander. Sin embargo, Francisco Luzón no solo está presente en el ámbito financiero, también en otras empresas de naturaleza industrial, siendo consejero en Altos Hornos de Vizcaya, Initeneo Sociedad Anónima, Interamerican Investment Corporation, Transmediterránea, Empresa Nacional de Autopistas y en el Grupo Inditex.
Dados sus conocimientos, experiencia profesional y valores humanísticos, además, entre otros cargos, ha sido designado presidente de la Fundación del Banco Exterior, presidente de la Fundación Argentaria, patrono de la Fundación Ayuda contra la Drogadicción, patrono de la Fundación Príncipe de Asturias, miembro del Comité de Negocios del Museo Metropolitano de Nueva York, miembro del Consejo Asesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago, miembro de la Asociación para el Progreso de la Dirección, patrono de la Biblioteca Nacional, miembro del Consejo de la University of Peace, miembro de la Junta de Protectores del Teatro Real, patrono de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, patrono de la Fundación Isaac Albéniz, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Solidaridad Internacional y patrono de Ayuda Nación. Además de todos estos méritos referidos a su labor profesional, ejerciendo como economista dentro del sector financiero, quiero destacar su íntima vinculación con el ámbito universitario. Para ello, empezaré con unas palabras del propio Francisco Luzón, en las que afirma, refiriéndose a los hombres y mujeres de su generación: somos una generación de éxito y muchos sabemos a quién se lo debemos. A aquella universidad pública que nos enseñó que todo podía cuestionarse, debatirse, cambiarse, que nada estaba atado y bien atado. Muchos de ellos, de los hombres y mujeres que se formaron en la universidad pública, en una época con unos tremendos problemas económicos y sociales de un país demasiado encerrado en sí mismo, entendieron que debían aprovechar cualquier oportunidad que se les presentase para devolver algo a esa universidad y a la sociedad que la financió. En el caso de Francisco Luzón, ese compromiso está claramente demostrado, pudiendo señalar dos ejes relevantes, como ya anticipé al comienzo de mi intervención: su labor en Universia y su labor en el Consejo Social de nuestra universidad. Francisco Luzón es vicepresidente mundial de Universia. Desde su creación en el año 2000, Universia se ha convertido en la mayor red iberoamericana de cooperación y colaboración universitaria, que integra 1.216 universidades socias de 23 países de Iberoamérica, representando 14 millones de estudiantes y profesores universitarios. Se trata de una apuesta al servicio de la modernización de la docencia y de la investigación, con un compromiso firme por la educación superior. Universia tiene como misión actuar como agente promotor del cambio y la innovación para ayudar a las universidades a desarrollar proyectos compartidos. Igualmente, pretende generar nuevas oportunidades para la comunidad universitaria, para así atender la demanda del entorno empresarial e institucional con criterios de sostenibilidad. Desde este ámbito, Francisco Luzón ha estado trabajando para atender las necesidades de la comunidad universitaria. El apoyo decidido a proyectos docentes y de investigación, la difusión de las actividades de las instituciones universitarias en la sociedad, el fomento del uso de las nuevas tecnologías y el impulso a la relación entre la universidad y la empresa han sido los pilares que han regido el funcionamiento de su gestión dentro de Universia. En este contexto, Francisco Luzón está totalmente implicado en conseguir una estrecha colaboración entre la universidad y la empresa, puesto que del éxito de la misma dependerá en gran medida nuestra competitividad futura y, en consecuencia, la capacidad para responder ante los retos y oportunidades que nos presenta un mundo global. Esa relación entre universidad y empresa se complementa con la actividad emprendedora y con la movilidad internacional. Desde su responsabilidad en la dirección de Universia, Francisco Luzón apuesta por la creación de un clima favorable en la empresa para emprender y para desarrollar nuevos talentos, aplicando la investigación y el conocimiento generado por la universidad. Por último, para remarcar esta implicación de Francisco Luzón con el ámbito universitario, quiero hacer referencia a la labor que ha desarrollado con nuestra propia universidad. Durante 12 años fue presidente del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, hasta enero del 2009, iniciando su mandato a propuesta de don José Bono, presidente de Castilla-La Mancha, y siendo rector por aquel entonces don Luis Arroyo Zapatero. Su labor continuó con don Ernesto Martínez Ataz como rector y fue ratificado posteriormente por don José María Barreda Fontes. Durante su mandato se ha desarrollado un periodo fundamental para nuestra universidad. Coincidió en un primer momento con la construcción de la misma, incluso en sentido literal, puesto que con él fue cuando se levantaron los primeros edificios de los campus, y posteriormente con el desarrollo y crecimiento de esta su universidad, en una región a la que la pobreza y resignación habían privado hasta entonces de disponer de centros de enseñanza superior. Bajo su presidencia se estableció un cauce permanente de diálogo y comunicación entre la universidad, la sociedad castellano-manchega y el Gobierno de Castilla-La Mancha.
No solamente apostó para que nuestra universidad se pudiera embarcar en la creación de nuevas titulaciones, la integración de los centros adscritos y la consolidación de las enseñanzas que ya existían en nuestra comunidad, sino que también logró conformar un consejo social fuertemente involucrado con la universidad, que diese tanto a las autoridades universitarias como a la sociedad manchega el apoyo y la certeza necesarias para llevar a cabo su misión. Francisco Luzón ha jugado un papel fundamental en la Universidad de Castilla-La Mancha. Así lo reconocía el propio Luis Arroyo en su discurso de despedida como rector de nuestra universidad en diciembre del 2003. Entonces señaló dos aspectos fundamentales en la persona de Francisco Luzón: su inteligencia y sus cualidades humanas. Además, añadiendo a ellas la no menos importante circunstancia de ser el único capaz de sujetar su ímpetu con el solo parpadeo de sus ojos y con media pregunta. Un ejemplo de la implicación de Francisco Luzón con nuestra universidad puede recogerse en sus propias palabras. Luchar a favor de nuestro futuro y el de nuestros nietos hoy pasa por defender a las universidades que, como la Universidad de Castilla-La Mancha, persiguen la excelencia. En definitiva, Francisco Luzón, con sus 63 años, es un claro ejemplo de madurez, de saber hacer, de espíritu de síntesis y ponderación, con una amplia y variada trayectoria en el ámbito empresarial como persona de la alta dirección, dándose en él las viejas recetas, conductas y valores de los grandes maestros, como son la labor callada y generosa, la dedicación abnegada, la exigente conducta personal, su espíritu de lucha y trabajo, personal y colectivo, el sumo respeto hacia los demás, la valoración absoluta de la libertad de conciencia frente a cualquier tentación de adoctrinamiento o pensamiento único, los esfuerzos por los avances y modernizaciones de la sociedad, la apertura al futuro y la confianza en la juventud y en la formación universitaria, junto al respeto por el legado cultural e histórico de cualquier sociedad. Con la confianza de haber cumplido con la responsabilidad que he asumido, de poner de relieve cómo los méritos de nuestro doctorando cumplen las condiciones que señalaba al comienzo de mi intervención, solicito se proceda a investir al excelentísimo señor don Francisco Luzón López del grado de doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha. Se va a proceder a la solemne investidura como doctor honoris causa del excelentísimo señor don Francisco Luzón López. El rector, en virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego el título de doctor honoris causa por la Universidad de Castilla-La Mancha. Y os impongo como símbolo el birrete laureado, venerado distintivo del alto magisterio español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Vuestros padrinos os entregarán los demás atributos de vuestro honor. En primer lugar, recibid el libro de la ciencia y la sabiduría, que es preciso que cultivéis y difundáis sin descanso, para que tengáis presente que por grandes que sean vuestros talentos, siempre deberéis manifestar reverencia, respeto y toda consideración a vuestros maestros que han sido vuestros predecesores. Recibid también el antiguo anillo, símbolo del matrimonio entre vos y el saber, y emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión.
Recibid finalmente los guantes blancos, símbolo de la fuerza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. Invito al nuevo doctor honoris causa a prestar juramento. ¿Juráis fidelidad a esta Universidad de Castilla-La Mancha, guardar su honra y provecho y utilidad, guardar los estatutos que ahora son o por el tiempo se hicieren, guardar la orden de los asientos y ancianidades sin pervertirlos y llevar los derechos de los grados por entero y no soltarlos a persona alguna? Sí, juro. Recibid, Señor, el abrazo de la paz y la fraternidad de los que se honran y se congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Tiene la palabra a continuación el nuevo doctor honoris causa, don Francisco Luzón. En el Cañabate, pequeño pueblo de Cuenca donde nací, la Edad Media duró hasta la Guerra Civil. Excelentísimo y rector magnífico de la Universidad de Castilla-La Mancha, Ernesto. Rectores y rectores magníficos de las universidades de España y de Iberoamérica. Cuerpo académico de la Universidad de Castilla-La Mancha y otras universidades españolas. Miembros del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha. Miembros del Consejo de Administración y Alta Dirección del Banco Santander. Miembros de Universia. Autoridades políticas, económicas y sociales nacionales, autonómicas y locales. Familiares del alma. Queridas amigas y amigos. En el Cañabate, pequeño pueblo de Cuenca donde nací, la Edad Media duró hasta la Guerra Civil. Como en tantos y tantos pueblos de aquella pobre y entristecida España que yo viví y de la que vosotros, los jóvenes y especialmente Estíbaliz, Irache, Fran, mis hijos, es difícil que os hagáis una idea cabal. Siempre he pensado que para vuestro futuro y el de vuestra generación es importante que sepáis de dónde viene este país, que comprendáis por qué España, en apenas 60 años, dejó atrás el atraso y la pobreza. Por eso, cuando me propusieron como doctor honoris causa de la Universidad de Castilla-La Mancha, no dudé sobre el tema de esta lección magistral. Desde el primer momento quise convertir este entrañable acto en una oportunidad para compartir con mi memoria del país y hablaros a vosotros y a esta distinguida audiencia de cómo una generación entera se esforzó para que las siguientes vivieran en una sociedad más democrática y mucho más próspera que a la que a ellos les tocó en suerte. Es un tema que conozco muy bien porque pertenezco a esa generación de españolas y españoles que nacieron entre 1939, el final de nuestra guerra civil, y 1976, año en el que votamos la monarquía parlamentaria como la forma de gobierno de la España del futuro. Pero dejadme que antes de nada agradezca a la Universidad y a su equipo de gobierno, encabezado por el rector magnífico, mi amigo Ernesto Martínez, que me haya concedido este gran honor, cuyo valor sentimental él conoce muy bien. Y que recuerde a Luis Arroyo y a su equipo, ya que fue bajo su mandato
bajo el que transcurrió buena parte de mis 13 años en la presidencia del Consejo Social de esta universidad. Y, por supuesto, que agradezca a los presidentes José Bono y José María Barreda que me encomendaran la tarea de dirigir este órgano colegiado, porque gracias a ellos me volví a reencontrar con mi pueblo, con mis raíces y con mi región. Quiero asimismo reconocer públicamente, en la persona de su presidente, José Juan Ruiz, el desinteresado trabajo en favor de la universidad que hicieron y hacen los miembros del Consejo Social. También quisiera agradecer la presencia, junto a personalidades del mundo de la empresa, la cultura y la política, de una nutrida representación nacional e internacional de rectores y otras autoridades académicas, sin duda consecuencia de las intensas relaciones que desde mi posición de vicepresidente de Universia y gracias al programa Universidades del Banco Santander he mantenido en los últimos 12 años con muchas universidades iberoamericanas. Por último, y de forma especial, quiero recordar en estos momentos a mis padres ya fallecidos, a mi esposa María José, a mis hijos Estíbaliz, Irache y Fran, y a sus hijos Rubí y Julia, y a mis hermanas, así como a otros familiares y amigos, algunos de los cuales me acompañan hoy. Sin ellos, sin su compañía y apoyo, nunca me hubiese sido posible llegar a esta espléndida tarde de mi vida. En el Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de España y sus posesiones de ultramar, que compiló Pascual Madoz, se puede leer: El Cañabate, villa con ayuntamiento de la provincia de Cuenca. Tiene 80 casas, distribuidas en 5 calles irregulares y una plaza, salas consistoriales, cárcel, escuela de primeras letras dotada con 600 reales y concurrida por 15 o 20 niños, iglesia, una ermita, cementerio extramuros y una fuente de agua dulce. La población es de 652 almas y el presupuesto municipal de 3.000 reales. Desde el censo de los millones de 1591, mi pueblo había perdido el 60% de su población, porque, como decía el canónigo e historiador Pedro Fernández Navarrete, las terribles pestes y las demasiadas cargas y tributos sobre los vasallos hacían que éstos abandonaran sus hijos, mujeres y casas para no morir de hambre. En las vísperas de la Guerra Civil, el pueblo tenía 668 habitantes y en el año en que yo nací, en 1948, todavía éramos menos, apenas 644. Nada muy distinto de lo que había ocurrido durante siglos en centenares y centenares de pueblos y ciudades de una España atrapada por el círculo vicioso del desgobierno, el aislamiento, la ignorancia y la pobreza. Alrededor de 1850, cuando Pascual Madoz completaba su diccionario, la renta per cápita anual promedio de los españoles era equivalente a 1.650 euros de hoy. Alrededor de la mitad de los españoles, en 1850, simplemente vivían en la pobreza. Lo peor era que esas penurias no eran transitorias, sino estructurales. 50 años más tarde, en 1900, la renta per cápita era de 2.675 euros de hoy. Y la pobreza seguía siendo abrumadora. Entre un tercio y la mitad de los españoles vivían en ella. La Guerra Civil y la primera posguerra fueron dos auténticas catástrofes económicas. En 1948, la renta per cápita era de 3.325 euros de hoy. Éramos un país con la renta que hoy tiene la India, pero a diferencia del pujante país BRIC, sin razón alguna para soñar en el crecimiento. Todo lo contrario. En aquellos momentos nada hacía pensar que los siguientes 50 o 60 años fueran a ser distintos, y sin embargo lo fueron. Pertenezco a la generación que lo hizo posible, a la generación que protagonizó el inmenso cambio social, económico y político que nos llevó del subdesarrollo y del aislamiento internacional a la España democrática, integrada en Europa, con movilidad social y prosperidad en la que vosotros, Estíbaliz, Irache y Fran, habéis crecido. En los últimos 60 años, nuestra renta per cápita ha aumentado hasta llegar en el año 2008 hasta casi 25.000 euros. En esas 6 décadas la hemos multiplicado por 7, al tiempo que la población del país pasaba de 27 a 46 millones de habitantes. No es mi intención esta tarde contaros los detalles de cómo se hizo. Mi objetivo es hacer algo más vital, más personal. En los próximos minutos lo que quiero es transmitiros mi convencimiento de que el futuro depende en gran medida
de nuestro esfuerzo y sacrificio y de nuestras ambiciones personales y colectivas. Un sabio proverbio chino reza: el viaje es la recompensa. Ese es el mensaje que quiero entregaros hoy. Por eso lo he tomado como título de mi lección magistral. Hemos llegado, como personas y como país, a donde jamás soñamos que podíamos llegar. Pero lo mejor fueron los principios y los sueños que nos animaron. Lo mejor fue el coraje que colectivamente demostramos sacudiéndonos el miedo y la pasividad del pasado. Y sobre todo, lo mejor fue el sentido de propósito compartido, de solidaridad, de generosidad y de concordia que nos impulsó. El premio ha sido la vida, los excitantes últimos 60 años de la historia de un viejo país que se hartó de no ser lo que siempre supo que podía llegar a ser. Yo confío en los audaces y en los optimistas, y por eso admiro tanto a mi padre y a mi madre, por tener el coraje de ponerse en marcha desde Castilla-La Mancha hacia el País Vasco y la España del desarrollismo en una esperanzadora mañana de principios de los 50, sin más bagaje que sus sueños. Ese fue el kilómetro cero de mi vida. Tony Judt, uno de los más interesantes pensadores europeos, en sus magníficas memorias póstumas, El refugio de la memoria, dice que quien no haya conocido la posguerra europea no sabe realmente lo que es la austeridad. Tiene razón. En toda Europa aquellos fueron tiempos grises y muy difíciles, pero nuestra posguerra fue aún peor y más larga. En España la austeridad, en realidad el hambre, duró hasta 1952, año en el que se suprimieron las cartillas de racionamiento. La utopía autárquica de la primera fase del franquismo no mejoró la vida de los españoles, todo lo contrario. En 1952 la renta per cápita todavía era inferior a la que habíamos tenido en los años 20. Ahogada por la burocracia, el intervencionismo, la inflación y una perversa asignación de recursos, nuestra economía no crecía. Como tantas veces el país necesitaba un golpe de timón, y así fue como el cambio llegó de la manera que era menos plausible, impuesto por el propio régimen. Se llamó Plan de Estabilización y Liberalización de la Economía Española y fue aprobado en 1959 tras una deliberación técnica y política que duró varios años. Junto a los pactos de la Moncloa y la adhesión de España al mercado común y después al euro, ese plan ya forma parte del triángulo institucional estratégico de la España moderna. Esta tarde quiero subrayar dos aspectos, quizás los menos conocidos, de ese plan. El primero, que por primera vez a los economistas se les encargó el diseño de la política económica del país. Los españoles debemos mucho a aquellos profesionales que tuvieron convicciones y coraje para proponer aquel cambio drástico de estrategia económica en 1959. Entre otros, a Manuel Varela, a Ángel Rojo, a Enrique Fuentes Quintana, a José Luis Ugarte o a Ángel Madroñero. A todos ellos, muchos años después, me los iría encontrando en mi vida profesional. A Ángel Rojo le traté con especial afecto tanto en su época de gobernador del Banco de España como en la más reciente de consejero del Banco Santander. Las muestras unánimes de cariño, maestro de maestros, que ha suscitado su fallecimiento hace apenas un mes, demuestran que a algunos españoles no se nos va a olvidar nunca lo mucho que aportó al país la generación de servidores públicos a la que pertenecieron. Rojo y su íntimo amigo, fallecido apenas unos días antes que él, Ángel Madroñero, auténtica alma técnica y moral del Banco de España durante 4 décadas. El segundo aspecto que quisiera subrayar del plan de estabilización fue la decisiva contribución del entorno internacional. No se comprende nada de la reinvención de España como país en 1959 si no se advierte que su objetivo último era reintegrarnos a la comunidad internacional. Llevábamos década y media aislados del mundo. Éramos un anacronismo en la Europa de la democracia y de la victoria aliada. Súbitamente todo cambió. En 1953 firmamos el concordato con la Santa Sede y los acuerdos bilaterales con Estados Unidos. Ambos rompieron el laberinto de nuestra soledad. En el 55 ingresamos en la ONU, en el 58 en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial, y en el 59 en la OCDE. El bucle de la normalización se cerró ese año con la visita a España del presidente norteamericano Eisenhower. La foto de Ike con Franco,
el mismo que en octubre de 1940 había abrazado a Hitler en la estación de Hendaya, fue el testimonio de que la Guerra Fría había cambiado radicalmente las alianzas internacionales y que España estaba de nuevo dentro de su bloque civilizatorio. Muy pocos españoles fueron capaces en aquellos días de interpretar y calibrar lo que estaba ocurriendo en el país. Los recuerdos que de aquellos años hoy conservamos, los que entonces éramos casi niños, son otros. Mi memoria es de la escuela primaria del Cañabate y de Munguía, del barrio de Euskalduna en Cruces Baracaldo y de los seriales de radio, cómo no, Sautier Casaseca, Matilde Conesa, oídos en la cocina de casa junto a mi madre. Y sobre todo del cine. Estoy convencido de que en aquellos cines que proyectaban Bienvenido Mr. Marshall, El Pisito, Plácido o El Verdugo, se forjó parte de la rebeldía de mi generación y sobre todo nuestro europeísmo. Europa dejó de ser el problema y se convirtió en la solución. El problema eran los Pirineos y todo lo que nos alejaba de los europeos. Muchos se atrevieron a dar el salto y los cruzaron. La experiencia de esos casi 2 millones de migrantes españoles y el contacto con los millones de turistas europeos que comenzaron a venir a nuestro país nos confirmaron que nuestra ambición de dejar de ser distintos estaba bien fundada. África no empezaba en los Pirineos, éramos Europa. Acumulábamos muchos déficits y arrastrábamos muchas distorsiones, es verdad, pero el salto se podía dar y el país se puso en marcha. Entre 1959 y 1975, el año de la muerte de Franco, nuestra renta per cápita se multiplicó por 3, pasando de los 4.850 euros de poder de compra a los 12.425, al tiempo que el país incrementaba su población hasta los 36 millones de habitantes. Fueron los años del desarrollismo español, los años en los que creímos, algunos, que la siderurgia, la construcción naval, los complejos petroquímicos, el automóvil, la empresa pública y el turismo podían llevarnos a los niveles europeos de bienestar e incluso la democracia. Nada de eso aconteció. El modelo económico que se puso en marcha a principios de los 60 incorporaba tantas contradicciones que estaba condenado irremediablemente a agotarse, como así ocurrió a principios de los 70, a la vez que el régimen político se mostraba manifiestamente incapaz de conciliar los intereses de los distintos grupos sociales de nuestro país. La segunda reinvención de España comenzó a partir de 1975 y en mi memoria está asociada a 3 poderosos ideales: la democracia, Europa y la redistribución de la renta y las oportunidades. Obviamente los 3 están profundamente interconectados. Jamás hubiéramos entrado en Europa sin ser una democracia y fue el nuevo Estado democrático el que abordó la siempre pospuesta tarea de conseguir una España menos desigual. Fuentes Quintana y Julio Alcaide señalaron que en 1974 el 85% de los hogares españoles era de clases bajas y medias bajas y solo un 15% pertenecía a las clases medias y altas. Para ser una sociedad más igualitaria hacía falta que llegaran la democracia, una economía de mercado digna de tal nombre y un auténtico estado del bienestar. Hacía falta, además, que descubriéramos en qué consistía la cohesión territorial. Sé que hablar de estos temas hoy no está de moda, casi que es políticamente incorrecto, pero yo creo en la redistribución, yo creo en la que hace el mercado y corrige el Estado. De hecho, estoy convencido de que una de las razones que explican nuestro éxito como país es que colectivamente comprendimos que para la modernización de España era imprescindible mejorar la distribución de la renta, la riqueza y de las oportunidades. A los jóvenes que solo habéis conocido los excesos de nuestro estado de bienestar o del estado de las autonomías, os puede parecer que el énfasis que pusimos en la solidaridad fue un error. No lo fue. Hicimos lo que era correcto. Cuando leí a John Rawls y su teoría de la justicia, entendí por qué la sociedad española de la transición se construyó sobre un sentido de la cohesión tan pronunciado. Ninguno de nosotros había vivido jamás en democracia o había prosperado en una economía de mercado libre, competitiva y abierta al exterior. Todos teníamos dudas en aquellos momentos de qué podía pasarle al país y a cada uno de nosotros. Todos vivíamos en la hipotética posición de la ignorancia original imaginada por Rawls. Y puestos ante la tesitura de reescribir el contrato social del país,
optamos por minimizar riesgos y por un sistema que fuese justo en sí mismo. Un sistema que aspiraba a que cada ciudadano tuviera sus necesidades básicas garantizadas, en el que las oportunidades de ir más allá de la satisfacción de esas necesidades básicas estuvieran abiertas a todos y en el que la contrapartida de la búsqueda individual del enriquecimiento fuera desarrollar políticas redistributivas que concediesen los mayores beneficios a los menos favorecidos. Los resultados económicos fueron contundentes. Entre 1975 y 1999, el año en el que nos integramos en la Unión Económica y Monetaria Europea, nuestra renta per cápita saltó desde los 12.400 euros de poder de compra a los 20.500. Es decir, en algo más de 20 años la aumentamos lo mismo que en los 120 años que mediaron entre 1850 y 1970. Y no solo creció la renta per cápita promedio, sino que finalmente nos transformamos en una sociedad de clases medias. A finales de los años 90, el 75% de los hogares ya era de clase media y alta, y el índice de Gini, de concentración del ingreso, se redujo hasta valores comparables a los que desde hacía décadas prevalecían en nuestros vecinos europeos. También se modificó la distribución territorial de la renta. Nacer en un pueblo pequeño dejó de ser una irremediable condena a la emigración o a la inmovilidad social. Nacer en una provincia o comunidad autónoma como la mía, pobre, dejó de ser sinónimo de pertenecer a una sociedad estamental. ¿Cuáles son los factores fundamentales que explican este cambio? En mi opinión, hubo dos: la educación y la calidad de las políticas macroeconómicas. Es muy difícil transmitir hoy la sensación de privilegio que para un joven de los años 50, como yo, supuso estudiar más allá de la escuela básica, especialmente habiendo nacido en una familia modesta y en un pequeño pueblo de la España rural. En 1950, el número de años promedio de escolaridad de un joven con edad entre los 15 y los 20 años estaba en torno a los 4 años y el 50% de los jóvenes no tenía escolaridad ninguna. La situación era realmente sobrecogedora. La población activa española se componía de 7,6 millones de personas sin educación formal, de 4,2 millones de trabajadores con solo la escuela primaria acabada, de apenas 117.000 personas con la secundaria concluida y de 121.000 licenciados universitarios. Eso era todo. Ese era el mapa del conocimiento del país. El salto en el capital humano del país ha sido realmente espectacular. En el año de nuestro ingreso en el euro, el año 1999, en nuestra población activa todavía había 1,8 millones de personas sin escolaridad formal, pero ya teníamos 6,4 y 6,6 millones de ciudadanos que respectivamente habían concluido sus estudios primarios y secundarios. Y los licenciados universitarios ascendían ya a 3,8 millones. Se calcula que alrededor del 30% de la reducción de la pobreza y la desigualdad en la distribución de la renta se debe a este gigantesco esfuerzo en educación que hemos realizado a lo largo de las últimas 6 décadas. Por otro lado, las mejores políticas económicas empujaron también en la misma dirección. A medida que el país se fue integrando en la economía mundial y se fue deshaciendo de intervenciones y proteccionismos, los salarios nominales crecieron. Y cuando ya bien terciada la década de los 80 fuimos capaces de controlar la inflación, la participación de las rentas del trabajo en el Producto Interior Bruto registró avances importantes. Nuestro viraje hacia una mayor equidad se concretó en la implantación de un nuevo impuesto sobre la renta y, sobre todo, en el diseño de nuevas políticas públicas. Pensiones, sanidad y seguro de desempleo fueron sus ingredientes esenciales. Y yo no tengo ninguna duda de que lo seguirán siendo en el futuro, porque cuando durante los 80 mi generación se reinventó por segunda vez, el país lo hizo mirando a Europa y a su contrato social, y tomando a Europa como ejemplo y como meta, nuevamente acertamos. Como antes he dicho, para mi generación Europa siempre fue la solución. Soy incapaz de imaginarme a mí mismo sin pensar en los libros en francés que, burlando a la censura, nos vendían bajo mano los libreros comprometidos, o sin añorar las películas francesas, italianas o suecas que a cuentagotas
nos fueron llegando a los cineclubs universitarios y a los que entonces se llamaban cines de arte y ensayo. Y sin los Beatles, la otra música, la que de inmediato y solo por escucharla te convertía en un rebelde. Europa forma parte de nuestra educación sentimental e intelectual. Sin Europa, sin esa referencia de tolerancia y convivencia política, nuestra transición hubiera sido mucho más difícil. Europa y nuestra ambición de ser europeos dieron a la economía y a la política española el rumbo y la orientación estratégica que aquí nos faltaban. Yo sigo pensando hoy en clave europea, sintiéndome más fuerte y más protegido por pertenecer a Europa. Pero también entiendo que muchos, y especialmente los jóvenes, a la vista de los evidentes problemas europeos de liderazgo político, declive demográfico y menguante poder económico, rechacen que esta sociedad en decadencia deba ser el modelo para el futuro. Yo esta tarde lo que quiero subrayar es que, en mi opinión, Europa es mucho más que los sistemas de pensiones públicas, la cobertura universal de la sanidad o el subsidio de desempleo. Europa es mucho más que el euro, es más que el Ecofin o el Banco Central. Europa es negociación y acuerdos. Europa es historia, es cultura, es cohesión, es democracia. Europa es civilización. Sin lugar a dudas, en mi opinión, tener Europa como modelo ha sido otro de nuestros grandes aciertos colectivos. España pudo jugar progresivamente un papel activo en Europa porque nuestra economía fue logrando el tamaño suficiente como para tener un peso significativo dentro de ella. En el último cuarto del siglo XX, el Producto Interior Bruto español en euros de poder de compra se duplicó, pasando de los 445.000 millones del 75 a los 860.000 del año 2000, lo que supuso crecer en promedio a casi el 4%, el 3,8% anual. Este crecimiento no hubiera podido lograrse si que apareciesen con mayor o menor intensidad los 4 ingredientes básicos a los que los economistas nos gusta referirnos: la acumulación de capital físico, la creación de empleo, la mejora del capital social y humano y el aumento de la productividad. En cada subperiodo de nuestra historia económica reciente, algunos de ellos, no siempre los mismos, fue el factor determinante. De hecho, las únicas regularidades que continuamente se dieron en nuestro modelo de crecimiento fueron dos: la de ser muy intensivo en capital y muy moderado en la contribución de la creación de empleo. La pregunta a hacerse es la de cómo un país con una tasa de ahorro media-baja pudo hacer que su crecimiento descansara sobre el aumento sostenido de su stock de capital físico. Y para ello solo hay una respuesta: por el papel determinante que el sistema financiero ha jugado en el desarrollo español. Desde mediados de los años 70, las cajas de ahorro y los bancos han liderado el cambio económico del país, constituyéndose en un factor esencial en todas y cada una de las etapas de su desarrollo. Precisamente por su actitud positiva frente a los cambios económicos y financieros que adoptó la banca, fue lo que le permitió a los bancos españoles, casi 40 años después, precisamente los que van desde 1972, año en que me incorporé al Banco de Vizcaya, en erigirse como una de las historias de evolución más exitosas del sistema financiero mundial. Nuestro punto de partida no era fácil. Desde el fin de la Guerra Civil y hasta 1974, la banca no fue precisamente un sector que se caracterizara ni por su afán innovador ni por su capacidad de atracción de capital intelectual o profesional. La prohibición expresa de instalación de nuevos bancos nacionales y la exclusión de la banca extranjera habían configurado un pétreo equilibrio no competitivo que, sin complejos, se llamaba statu quo. Ese cerrado sistema bancario se caracterizaba por tener limitada y sujeta autorización administrativa la apertura de sucursales, por tener unos tipos de interés también fijados por la autoridad competente y por estar sujeto a unos coeficientes de inversión a través de los que el crédito se dirigía a los sectores económicos que las autoridades habían decidido impulsar y favorecer. Los americanos de los años 50, con una banca también muy intervenida, hablaban de la banca del 2-8-15, 2% de coste de pasivo, 8% de rentabilidad del activo y a las 15 horas en el campo de golf. Aquí no había campos de golf, pero sí agricultura, exportación,
Altos Hornos, astilleros y petroquímicas que financiar a tipos de interés subsidiados. El premio Nobel Paul Samuelson dice en sus memorias que siempre tuvo la impresión de que la ciencia económica era una princesa durmiente que estaba a la espera de que una nueva generación de economistas, la suya, la sacara de la somnolencia y la pusiera nuevamente a caminar. Con mi flamante título de economista en el bolsillo, yo tuve también la misma sensación. La banca española estaba necesitada de que llegara una nueva generación de banqueros y profesionales que le diera el empujón que necesitaba para ponerse en movimiento y emular lo que llevaban años haciendo los bancos que operaban más allá de nuestras fronteras. Sobre todo, la banca necesitaba cambiar para liderar precisamente el cambio que el país estaba a punto de iniciar. A principios de los años 70 comenzaron a levantarse las barreras para hacer nuestro sistema financiero más competitivo, iniciándose un intenso proceso de nueva regulación bancaria. En el 74 se eliminó la autorización previa que hasta entonces se había exigido para la apertura de sus nuevas sucursales. Poco después comenzaron a eliminarse los famosos extratipos bancarios. Paulatinamente los tipos de interés se fueron liberalizando, dejando que el mercado funcionara y fijase a través de una competencia más abierta y transparente el precio del crédito, del ahorro y de los servicios. Poco antes, en el 73, el Banco de España había comenzado a preparar el terreno para desarrollar una política monetaria más activa, cartografiando las reformas que había que hacer, los coeficientes a eliminar e introduciendo los incentivos para que las tesorerías de los bancos hicieran una gestión activa de sus recursos. En enero del 79 se autorizó a la banca extranjera la apertura de sucursales en España. La ola de peticiones que siguió a la liberalización puso de manifiesto las enormes expectativas de cambio que despertó aquella nueva fase de la banca española. En pocos meses, 10 bancos extranjeros habían abierto sus puertas y 5 más se añadirían en los siguientes 2 años. Visto desde la perspectiva de hoy, los 70 fueron los años que cambiaron de raíz un sistema financiero que 40 años después iba a convertirse en un referente del sistema financiero mundial. Yo tuve la enorme fortuna de ingresar en el año 72 en el Banco de Vizcaya, el BV. Me incorporé al banco dentro de un programa novedoso entonces por el que unos pocos bancos comenzaron a contratar a jóvenes recién salidos de la universidad. Con ello, el Banco Vizcaya pretendía que, tras un intenso y duro proceso de aprendizaje y formación práctica, esos jóvenes asumiesen la antorcha del cambio. Fueron los años de creación, desde la práctica, desde la praxis, de la Escuela Banco de Vizcaya, esa escuela que acabó siendo fundamental en el desarrollo de nuestro sistema financiero. Entonces, el Banco de Vizcaya ocupaba por tamaño, al igual que el Santander, una posición cercana a la 200 en el ranking mundial. Por sus raíces en el País Vasco, estaba muy concentrado en la zona norte del país y, lógicamente, también en su economía, lo que equivale a decir en los sectores como el siderúrgico, el naval, más afectados por la crisis del petróleo de principios de los años 70. Y tenía un gobierno corporativo obsoleto y en manos todavía de una burguesía vasca ya en decadencia. Pese a estas debilidades, el Vizcaya, junto al Banco de Bilbao y el Banco Santander, acabaría siendo uno de los protagonistas indiscutibles de la historia de éxito que la banca española escribiría en los años 90 y 2000. ¿Por qué? ¿Qué transformó al Banco de Vizcaya y lo convirtió en un banco ganador? Básicamente, su capacidad de anticipación y de cambio. Al banco lo transformó ese manojo de jóvenes universitarios, apenas una treintena, a los que les dio la formación y la oportunidad de acelerado progreso profesional y a los que, en contrapartida, les exigió movilidad y liderazgo. Yo decidí aprovechar esa gran oportunidad. No fui el único. En la Escuela del Vizcaya se formó buena parte de los equipos directivos que acabarían conduciendo la transformación de la banca española de los años siguientes. Las otras grandes escuelas estuvieron también en el Bilbao y en el Santander. Aunque los bancos no tenían muchos márgenes de libertad para gestionar su intervenido negocio, está claro que algunos fueron mejores que otros a la hora de hacerlo. Los que gestionaron mejor su capital y recursos y, sobre todo, su portafolio de negocios y su inversión crediticia fueron los que se salvaron de la gran crisis bancaria que este país padeció entre 1978 y 1982. La crisis afectó a 51 bancos, que
que conjuntamente suponían el 21% del capital del sistema bancario y el 18% de los depósitos. Se hundieron los bancos industriales, todos, y buena parte de los comerciales. Fue una crisis que nos podía haber costado la democracia y que se saldó con una intervención pública cuyo coste rondó el 12% del PIB de la época. Una crisis en la que por primera vez comenzaron a brillar los banqueros y profesionales que el país había ido generando en sus universidades y en sus think tanks públicos y privados. Instituciones como el Banco de España y el Fondo de Garantía de Depósitos fueron clave en la resolución de aquella crisis, junto a la actitud proactiva de algunos bancos que, como el propio Vizcaya y el Santander, vieron en la misma una gran oportunidad para ganar tamaño, al igual que con la intervención de Rumasa a principios de 1982. 5 años después, en el 87, apareció el famoso informe Rebel. En él se propugnaba como solución para la competitividad de nuestro sistema financiero la fusión de algunos de los grandes bancos, partiendo de la constatación de que los bancos más pequeños, que entonces eran el Popular, el Santander y el Vizcaya, eran los más eficientes y mejor gestionados. Rebel aconsejaba que fueran ellos los que asumieran la gestión de los más grandes, que entonces eran el Banesto, el Central y el Hispano, y señalaba como parejas ideales y óptimas las del Santander y Banesto, el Central y el Vizcaya, y el Hispano y el Popular. Todos sabemos que nada de esto ocurrió. Tras algunos intentos de operaciones fallidas, a primeros del año 88, el Banco de Bilbao y el Banco de Vizcaya anunciaron la primera gran fusión entre iguales de la banca española y crearon el Banco Bilbao-Vizcaya, el BBV. Sin duda alguna, una fusión imposible cuando yo me incorporé al Vizcaya e impensable tan solo unos meses antes. La profunda transformación que el management del Vizcaya le había dado al banco había sido determinante para ello. ¿Por qué Rebel no acertó en sus previsiones y las entidades se acabaron fusionando de forma muy distinta a como él había diseñado? Hay razones de toda índole, políticas, económicas, de protagonismos personales, pero una de las más poderosas y muchas veces olvidada de nuestra historia económica lo fue que en el escenario de la banca española irrumpiese con fuerza, precisamente a finales del año 88, un inesperado protagonista, la banca pública. Una vez formalizada la fusión del BBV en octubre del 88, de la que yo había sido consejero durante ese año, dejé ese banco para hacerme cargo de la presidencia del Banco Exterior de España, uno de los grandes bancos públicos españoles. La entrada en el mercado común europeo en 1986 había acabado con el monopolio del crédito a la exportación que el Banco Exterior había tenido desde los años 20. El reto del Banco Exterior era el mismo que tenían las otras instituciones financieras públicas. Una vez en el mercado común, prohibidos los monopolios y los privilegios y acotados los subsidios, todas tenían que buscarse un lugar en el sol, una nueva misión. Nos pusimos a ellos y así fue como en mayo de 1991 creamos la Corporación Bancaria de España Argentaria. Fui su impulsor, su fundador y su primer presidente. Argentaria fue profundamente innovadora para su época, un modelo de banca federada en la que se integraban todas las entidades de la banca pública española, salvo el Instituto de Crédito Oficial, el ICO. Además del Banco Exterior, pasaron a integrar el Banco Hipotecario, la Caja Postal, el Banco de Crédito Agrícola, el Banco de Crédito Industrial y el Banco de Crédito Local. Hoy me siento muy orgulloso del trabajo que hicimos en Argentaria. De entrada, porque Argentaria fue desde su nacimiento un banco de referencia y un jugador competitivo. Quisimos ser iguales que los demás desde el primer momento, pero también por razones muy tangibles y mensurables. Gracias a lo que hicimos con la banca pública, se evitó que el Estado y los contribuyentes tuvieran que hacer frente a los costes que habrían implicado las crisis en las que irremediablemente se habrían sumergido algunos de los bancos integrados en Argentaria. Gracias al nuevo modelo de banca federada y a la mejora de la eficiencia que logramos como grupo al alcanzar la masa crítica necesaria, pudimos poner en manos privadas un 75% de Argentaria en tan solo 5 años, desde 1991 a 1996. Unido al 25% que se acabó colocando en bolsa a principios del 98, Argentaria le acabó reportando al Estado español unos ingresos de 800.000 millones de pesetas de las de entonces. Además de los riesgos que eliminó y de los recursos que aportó,
la privatización de Argentaria fue también el primer intento moderno de crear un auténtico capitalismo popular en España. En los 3 procesos de privatización que llevamos a cabo, las redes de oficinas, tanto de Argentaria como de otros bancos, atrajeron a casi 800.000 millones de accionistas. A partir de esa experiencia, nuestro mercado de valores se abrió a nuevas salidas a bolsa, lo que añadió profundidad a nuestro mercado de renta variable, a la vez que facilitamos el acceso de nuestras empresas a nuevas fuentes de financiación y potenciamos su internacionalización. En el entretanto, el mapa bancario siguió cambiando. La privatización y consolidación de Argentaria, las fusiones del Central y del Hispano y la compra en subasta por el Santander de Banesto tras su intervención por el Banco de España fueron aclarando el panorama y mostrando que en banca el tamaño importa. Tanto que cuando en 1999 se produjo un nuevo shock, esta vez positivo, la entrada de España en la Unión Económica y Monetaria, la reacción del Banco Santander fue inmediata. Fusionándose con el Central Hispano, logró el tamaño para dar el salto a la primera división mundial y luchar por ser uno de los 10 primeros bancos del mundo. Unos meses después de aquella fusión se produjo la del BBV con Argentaria, ya totalmente privatizada, el BBVA. Fue así como, casi 30 años después de mi incorporación al Banco de Vizcaya, el sistema había producido la integración de los 8 grandes grupos bancarios existentes a principios de los 70 en prácticamente solo 2, el Santander y el BBVA, bancos que se colocaron así por tamaño entre los primeros bancos del mundo en el ranking mundial. Este breve relato financiero prueba que solo es posible comprender la historia económica de España si se entiende el papel de nuestra banca. La banca ha sido decisiva para el desarrollo del país y la banca también ha sido decisiva para mí. Ha sido mi vida. He estado como actor en el centro de buena parte de los procesos de modernización e internacionalización de nuestro sistema bancario. He sido protagonista de muchos de ellos y desde esa perspectiva esta tarde puedo decir que me siento orgulloso del valor que nuestro sistema financiero ha aportado a nuestro país en las últimas décadas. Hace unos días leía una charla que un presidente de un gran banco americano había dado en Harvard, su alma mater. En ella hablaba de liderazgo, de ética, de incentivos, en fin, de todo aquello de lo que los consejeros delegados de éxito hablan a los estudiantes que están a punto de comenzar su camino. Lo que más me llamó la atención fue su comentario sobre las motivaciones de los líderes. Decía que no se puede ser un líder por dinero, ni siquiera por fama. La única motivación legítima para ser líder es la oportunidad de hacer cosas, dejando un legado a las generaciones siguientes y mejorando lo que se recibió. Exactamente eso es lo que consiguió mi generación de banqueros, la de los Valls, los Botín, los Galíndez, los Toledo, los Sánchez Asiaín y algunos otros. Ellos cambiaron el sector y acompañaron al país hacia la modernidad. Hoy yo quiero reconocérselo públicamente. Los españoles vimos concluir el siglo XX con mucho mejor estado de ánimo que con el que lo habíamos empezado. Los datos permitían ser optimistas. Desde 1978 hasta el año 2000 se había casi duplicado el PIB, la población había aumentado en 3 millones y la renta per cápita se había elevado hasta los 21.350 euros. En una palabra, se había consumado nuestra normalización política y social. Los españoles gozábamos de unas condiciones similares a la mayoría de los ciudadanos europeos y, como ellos, debíamos prepararnos para afrontar los retos del tercer milenio. En mi opinión, las dos últimas décadas, la última del siglo XX y la primera del siglo XXI, siempre estarán vinculadas al esfuerzo colectivo que hemos comenzado a hacer para convertir a España en una economía de referencia en un mundo crecientemente globalizado. Este esfuerzo ha tenido 2 vértices. Por un lado, el primero, el europeo. En la década de los 90 el país vivió básicamente con una única meta: cumplir con los criterios de Maastricht y ser parte de la primera oleada de países que formarían junto a Alemania y Francia la Unión Económica y Monetaria. Lo anterior, en los 90, llevó ajustes y reformas que todos conocemos. Conseguido el objetivo de entrar en el euro, no solo España, sino toda Europa sintió la fatiga del ajuste y el foco de las políticas económicas se trasladó al crecimiento. El resultado fue espectacular y hoy no hay que olvidarlo. En la década corta, que va desde el 2000 al 2008, el PIB español aumentó en más de un 25% y saltó la barrera del billón de euros. La renta per cápita se situó en el 2008 por encima
de los 24.000 euros de paridad de compra y la macroeconomía lo fue de libro. Desde mediados de la década la inflación promedio fue del 3%. Se crearon más de 3 millones de empleos, se logró mantener durante 3 años seguidos superávits presupuestarios y la deuda en relación al PIB cayó por debajo del 40%. La sensación de que, como siempre se había sospechado, Europa era la solución, caló más que nunca en una sociedad que se sentía con fuerzas para aspirar a todo. El otro vértice de este esfuerzo colectivo lo ha sido el latinoamericano, a través del que este continente ha vuelto a entrar con fuerza en la historia española. Durante todo el siglo XX, España había sido importadora neta de capitales. Hasta el año 97 siempre nos había hecho falta el ahorro del resto del mundo para crecer. Pero a partir de entonces España se convirtió en un país exportador neto de capitales, mientras que en el 97 el valor del stock de inversiones españolas en el exterior ascendía a tan solo 40.000 millones de euros, 40.000. En diciembre del 2010 el valor contable de las inversiones directas españolas en el exterior ya era de 490.000 millones de euros. En otras palabras, en 12 años multiplicamos por 12 el valor de nuestra inversión directa en el exterior y logramos que llegara a significar el 50% del PIB. Mi interpretación de este trascendental cambio macroeconómico es simple. En el transcurso de estas 2 últimas décadas, que yo identifico como las de la preparación para convertirnos en una economía del siglo XXI, nos concentramos en aprobar una de nuestras asignaturas pendientes, el abrumador localismo de nuestro tejido empresarial, y pasamos el examen con muy buena nota. Antes dije que no era capaz de imaginarme a mí mismo sin Europa. Con la misma fuerza y convicción digo que tampoco soy capaz de imaginarme a mí mismo sin América Latina. Y estoy igualmente convencido de que América Latina, la de la última década, no es posible entenderla si no es con la gran empresa y la actual economía española. En este periodo, la extensión y profundización en la democracia y mejores instituciones, así como el desarrollo de políticas económicas más ortodoxas y sostenibles, han conducido en América Latina a la revolución de las clases medias emergentes que hoy vive la región. Los 125.000 millones de euros que España ha invertido en la región han sido un soporte fundamental de esta histórica transformación. En primer lugar, porque se dirigió fundamentalmente a cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos. Se dirigió a la electricidad, el agua, los teléfonos, las carreteras, los servicios bancarios, contribuyendo así a financiar los desequilibrios cuantitativos de balanza de pagos. Pero sobre todo porque España y sus grandes empresas le dieron a América Latina esperanza y confianza. Esperanza porque para los latinoamericanos el éxito de España y sus empresas fue la mejor prueba de que ninguna sociedad o país está condenado irremediablemente al fracaso. Así lo vieron los latinoamericanos. Y también les dimos confianza, especialmente cuando en el año 2001 y 2002 muchas de las empresas francesas, americanas, italianas y canadienses y bancos abandonaron el continente mientras los españoles permanecieron allí. Conozco muy bien, porque la he vivido en primera línea, la contribución que los bancos españoles han hecho a la transformación de los sistemas financieros del continente. Santander y BBVA han invertido hasta ahora en América Latina, sumando la inversión directa y la reinversión en dividendos, por valor de unos 75.000 millones de euros, y han construido una imponente presencia en la región. En los últimos 10 años se han incorporado nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio y nuevos productos y servicios. Se ha bancarizado a decenas de millones de ciudadanos, se ha introducido competencia y, sobre todo, hemos ayudado a mejorar la gestión, como lo demuestra el hecho de que es la primera vez en la historia de América Latina en la que, en medio de una crisis internacional sin precedentes, no hemos padecido ni una sola crisis bancaria, ni nos hemos visto a forzar ninguna macrodevaluación o un proceso hiperinflacionario. Es verdad, no somos los únicos responsables de este éxito. Las autoridades, los reguladores, los competidores, hasta el favorable entorno internacional tienen su cuota parte de este balance positivo. Pero sin contar con lo que han hecho BBV y Santander en América Latina, tampoco se podría explicar este éxito. Somos un país que lleva 35 años teniendo éxito. Desde la restauración democrática en el 78 hemos pasado de ser un país que por renta per cápita estaba en la mitad del ranking mundial, el 70 de 140, a situarnos entre los 25 países más prósperos del planeta. El reto está ahora en recuperarnos de los éxitos
y reinventarnos otra vez como país. Por mi trayectoria profesional y vital he tenido acceso a jefes de Estado, ministros y gobernadores de bancos centrales de muchos países y soy amigo personal de algunos de ellos. He estado muchas veces en Washington, en la Escuela de Mandos del Partido Comunista de Beijing o en el Palacio de Alborada en Brasilia. Soy habitual de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Conozco muy bien, como vicepresidente mundial de Universia, las mejores universidades del mundo y a sus rectores, especialmente a los del espacio iberoamericano, y he dado conferencias en Harvard, en Chicago o en Tsinghua, China. Y hoy puedo asegurar que en todos estos centros de poder y pensamiento se sabe muy bien que el mundo ya no volverá a ser como fue durante buena parte del siglo XX. Más de 3/4 partes de la humanidad, los 6.000 millones de personas que viven en el mundo no desarrollado, están tratando hoy de incorporarse a la globalización con la misma capacidad de sacrificio y superación de la que nosotros, los españoles, hicimos gala en las últimas décadas. Como nosotros, con lo que hoy ellos sueñan es con la democracia, los derechos humanos y la prosperidad. Y trabajan y se educan para conseguirlo y, como todos sabemos, están teniendo éxito. Estoy convencido de que en ese nuevo mundo que está emergiendo ante nuestros ojos, España tiene una gran oportunidad. Pero el mismo convencimiento tengo de que para que esa oportunidad se concrete, España necesita transformarse, ir por delante y no por detrás, cambiar para seguir progresando. Esa debe ser la respuesta a la globalización. Como gestor que soy, pocas veces miro por el espejo retrovisor. Si lo hago, como en esta tarde, es solo para aprender cómo debo mirar al futuro. Y confieso que me sigue pareciendo prometedor. Yo tengo confianza en este país y en su capacidad de reinventarse una vez más, que hay que hacerlo, por tercera vez en el curso de mi vida. Y creo que esto ha empezado a ocurrir ya. Y sin pretender exhaustivo, esta tarde me gustaría referirme a 3 grandes asuntos brevemente conectados con mi quehacer profesional que, en mi opinión, deben merecer la atención de nuestro país de una manera urgente. En primer lugar, la educación. Joaquín Costa, una de las grandes figuras del regeneracionismo español de finales del siglo XIX, reclamaba para España del siglo XX despensa, escuela y 7 llaves al sepulcro del Cid. En esta línea de pensamiento, hoy hay que decir claramente que lo primero que necesita la España del siglo XXI, además del compromiso y del esfuerzo de todos, es más y mejor educación y conocimiento, más capital humano y talento, más investigación y ciencia. En segundo lugar, la internacionalización de nuestra economía. No tengo ninguna duda de que esta debe ser una de las respuestas a la crisis económica, razón por la que pienso que este es el momento para que, con el apoyo de nuestras administraciones públicas y la atracción de las grandes empresas ya internacionalizadas, nos embarquemos en un gran proyecto país para expandir la presencia en el exterior de nuestro tejido empresarial y, en particular, de nuestras medianas y pequeñas empresas. Y, por último, quiero referirme a nuestro sistema financiero. Estoy plenamente convencido de que a lo largo de estos próximos meses vamos a concluir adecuadamente la reestructuración y la recapitalización de las cajas de ahorros y de todo el sistema financiero, despejando todas las dudas que puedan quedar sobre la solvencia del sistema financiero español y, por ende, de la sostenibilidad a medio plazo de nuestra política fiscal y de deuda. A partir de ahí, la prioridad del sistema financiero deberá ser la de reconciliarse con los ciudadanos y, en especial, con las clases medias y con las pequeñas y medianas empresas. Convertir de nuevo al cliente y sus necesidades en su auténtico centro de atención. Para todo ello, no solo habrá que ajustar nuestra capacidad instalada, sino, sobre todo, nuestro capital humano, reenfocando la gestión de nuestros bancos y cajas de ahorro hacia las nuevas necesidades de nuestras empresas, nuestras economías domésticas y nuestros ciudadanos. El auténtico reto para el sistema financiero será de nuevo el de acompañar la transformación de nuestro país, impulsando su desarrollo económico y social y haciendo posible su tercera reinvención. Y, en consecuencia, este reto lo será también para aquellos profesionales que, como yo, han disfrutado y esperan seguir haciéndolo, creando valor para España y para el propio sector. Ha llegado el momento de cerrar mi intervención. En la despedida me gustaría dejar un mensaje final muy simple. Hay que viajar, sí, pero llevando una maleta llena de principios y de valores. Y entre ellos quizá el más importante sea el del esfuerzo y la autoestima. Estas últimas semanas, preparando esta lección, he tratado de recordar
cuándo y cómo esta filosofía moral del esfuerzo comenzó a ser parte de mi personalidad. No he tenido mucha dificultad en identificar qué fue lo que me modeló. En primer lugar, el ejemplo de mis padres y mi familia, sus principios, su austeridad, también su voluntad de triunfar. Y en segundo lugar, un discurso que escuché cuando tenía 13 años y que hizo John Fitzgerald Kennedy en su toma de posesión como 35 presidente de los Estados Unidos de América. En esa magnífica pieza oratoria en la que anunció al mundo que la antorcha había pasado a manos de una nueva generación de estadounidenses, Kennedy le dijo a sus compatriotas: preguntad no qué puede hacer vuestro país por vosotros, preguntad qué podéis hacer vosotros por vuestro país. Mi generación y yo nunca olvidaremos esas palabras porque seguramente fueron las que nos impulsaron a muchos de nosotros a embarcarnos en la regeneración de nuestro propio país. Ahora nos toca de nuevo a todos, pero especialmente a los jóvenes, a las nuevas generaciones, haceros la misma pregunta. Y estoy seguro que, como hicimos nosotros, sabréis darle la respuesta adecuada, correcta. El escritor Fernando Pessoa dijo: la vida es lo que hacemos de ella. Los viajes son los viajeros. Lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos. Si de algo os sirve mi viaje, fijaos en el sacrificio, la ilusión y la ambición con las que yo lo he llevado a cabo. Con esa maleta de valores estoy plenamente seguro de que en el recorrido del camino estará vuestra recompensa, como lo ha estado y lo seguirá estando también en el mío en el futuro. Muchas gracias por vuestra atención. Excelentísimos señores secretario general de Universidades, don Marius Rubiralta, subsecretario del Ministerio del Interior, don Justo Zambrana, el ministro de Educación del Gobierno de España, don José María Maravall, el ministro de Hacienda del Gobierno de España, don Pedro Solbes, conseller de Economía de la Generalitat de Cataluña, don Andreu Mas Colell, presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, don Federico Gutiérrez Solana, secretario general de la Unión General de Trabajadores, don Cándido Méndez, general director del CNI, José Luis Sanz, presidente del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, don José Juan Ruiz, magistrado del Supremo, don Eduardo Espín, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, rectores de las universidades españolas, exrectores de las universidades españolas, consejeros, altos directivos, responsable país del Banco de Santander en diferentes países de América Latina, miembros del Santander Universidades, miembros del Consejo de Universidad, dignísimas autoridades, claustro universitario, señoras y señores, señoras, permítame en primer lugar expresar mi agradecimiento en nombre de la comunidad universitaria a todos ustedes por su asistencia a este solemne acto cargado de liturgia, a ustedes que han querido compartir con nosotros estos momentos tan importantes en la vida del señor Luzón y en la propia Universidad de Castilla-La Mancha. Desde que en el año 1088 se fundara en Bolonia la primera universidad, el mundo fue adquiriendo otra perspectiva a través de la ciencia y del saber, y desde entonces símbolos, emblemas, protocolos y ritos fueron apareciendo en una institución con vocación universal, celosa siempre de expresar y preservar su identidad. Y uno de los rituales más ceremoniosos y con más honda tradición es, sin duda alguna,
la concesión del título de doctor honoris causa, por causa de honor, que es una exaltación de la sabiduría. Supone un reconocimiento de méritos y valores a personas ajenas a la propia institución, concediéndole a tal fin distinciones honoríficas cargadas de simbolismo. Así, como ustedes han podido apreciar, al doctorando se le ha impuesto de modo sucesivo, primero el birrete, para que no solo deslumbre como corona de sus merecimientos, sino además, como con el yelmo de Minerva, diosa de la sabiduría, las artes y las técnicas, esté preparado para la lucha. El anillo que se ofrece como símbolo de la alianza con la sabiduría. Los guantes blancos, emblema de la pureza y ecuanimidad que debe conservar las manos en el trabajo y en la escritura, y el libro para descubrir los secretos de la ciencia. Y viene investido el doctorando con la toga talar que ya desde el siglo XI comenzó a ser utilizada en la Universidad de Toulouse para distinguir al rector y a sus consejeros. Quiero agradecer la excelente laudatio pronunciada por don Ángel Tejada, decano de la Facultad de Ciencias y Económicas y Empresariales de Albacete, facultad que solicitó el nombramiento de doctor honoris causa, y a los 3 directores de departamento que han oficiado como padrinos, los doctores Guarnizo, De Juan y Galindo, por la solidaridad mostrada por sus respectivos departamentos al solicitar tal distinción. Y felicito muy efusivamente a nuestro nuevo doctor, don Francisco Luzón, por su magnífico discurso, que constituye una auténtica lección magistral, un relato de su historia personal vinculado a la historia de España y de su sistema financiero, que destila sabiduría, incita a la reflexión y es un compendio de enseñanzas y consejos presididos por la experiencia, la madurez y el sentido común. Hoy hemos distinguido a un empresario relevante, un banquero destacado, precisamente vinculado al banco que mayor compromiso ha alcanzado con la educación universitaria en el mundo, cuyos logros han sido importantes para su empresa y para España. Pero también Francisco Luzón ha sido un hombre comprometido con nuestra universidad. Fue presidente de su Consejo Social desde septiembre de 1996 hasta enero del 2009, años en los que tuvo el honor y la responsabilidad de presidir este órgano cuando se aprobaron el segundo y el tercer plan de consolidación y ampliación de enseñanzas que nucleó nuestra universidad y la posicionó a la cabeza de las universidades españolas con más de 30.000 alumnos y 2.500 profesores, y ha llegado a alcanzar en su último año la significativa e importante cifra de casi 40 millones de euros obtenidos competitivamente para hacer investigación a partir de financiación de empresas, de proyectos europeos, nacionales y regionales. Y a mí, Paco, me cupo el placer de haber coincidido 5 años como rector mientras tú ostentabas la presidencia del Consejo Social. De la faceta profesional de nuestro insigne doctor honoris causa, quiero resaltar especialmente su responsabilidad como director de la División Banco de Santander América, que en poco más de una década ha llegado a superar, si no me equivoco, 1/3 del volumen de actividad y negocio global del Banco de Santander. Francisco Luzón se ha entusiasmado y comprometido personal e institucionalmente a fondo con Latinoamérica, a la que le ha dedicado una parte muy importante de su vida. He leído con atención algunos de sus escritos donde afirma él: nos sentimos con ánimo y fuerza para proponer a los compañeros que nos sigan y acompañen en la tarea de impulsar el despegue del desarrollo económico y social de Latinoamérica. Francisco Luzón, me consta, cree firmemente en la necesidad de extender la bancarización de las clases medias de América Latina, de acompañar los proyectos en marcha en las áreas de infraestructuras y proyectos estratégicos, sobre todo de seguir invirtiendo en apoyo a la educación superior y de las universidades,
particularmente en proyectos docentes y de investigación y de fomento de la cultura emprendedora. En fin, un decidido compromiso y apoyo al capital humano y tecnológico en Latinoamérica. En esta línea, quiero resaltar que el Banco de Santander considera a la universidad como clave para dirigirnos hacia una sociedad innovadora que contribuya al cambio económico y social, apoyando los avances y progresos científicos y tecnológicos y los proyectos de innovación y fomento de la cultura emprendedora, dedicando a ello, en el vasto territorio iberoamericano de educación superior e investigación, más de 100 millones de euros anuales. Estamos hablando de una entidad que mantiene una alianza estable con más de 500 universidades de América, Asia y Europa, y ha creado Universia, la mayor red de universidades de habla hispana y portuguesa que agrupa a 1.216 universidades. Pero lo que es más importante, conecta con las universidades y con su papel en la sociedad de conocimiento y comparte con casi igual convicción y pasión su fe en la docencia universitaria, la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, como demuestra, entre otras cosas, el hecho de dedicar casi todo su esfuerzo, más del 1% de su beneficio neto, a la responsabilidad social corporativa a universidades. Yo creo, con nuestro nuevo doctor honoris causa, que la combinación de sinergias, actividad empresarial, educación y proyecto de país debe conducir necesariamente a progresar y prosperar. Y estoy convencido de que la prosperidad, aparte de procurar bienestar, es lo que permite a los ciudadanos elegir, optar entre alternativas para ser más libres, más iguales y más felices. La historia de Francisco Luzón, que aquí nos ha sido relatada, es el ejemplo paradigmático del valor de la educación superior. La trayectoria vital de alguien nacido en un pequeño pueblo de Cuenca que se convierte en un directivo de éxito. Es sin duda la universidad la herramienta más potente, accesible y democrática de ascensión social, que ha permitido recorrer, en este caso, el largo camino que va desde la humildad hasta las más altas cimas de la decisión y la responsabilidad, como se contempla en esta historia marcada por el esfuerzo, la autoestima y el afán de superación personal culminado con éxito. El mismo Francisco Luzón, en su discurso, ha trazado en paralelo su historia personal con la evolución de España como país. Concepto este, el de España, que ni más ni menos alberga la suma de posibilidades y oportunidades personales y colectivas de sus ciudadanos. España se encuentra hoy frente a desafíos importantes, en una difícil situación económica tanto nacional como internacional. La competencia global es de tal naturaleza que, de no reaccionar contundentemente, pondremos en juego la viabilidad de este país, al menos con las ventajas que hemos tenido hasta ahora y ocupando, como hemos ocupado, un lugar destacado en el concierto mundial de naciones. Es necesaria, pues, a mi juicio, una reflexión como país de qué queremos hacer y dónde queremos estar en los próximos años. Son necesarios proyectos claros y sostenibles que preserven valores y bienes sociales que hemos ido conquistando con esfuerzo y que pudieran estar en peligro. Que estos proyectos sean ejecutados con tenacidad por quien sepa y pueda gestionarlos con perseverancia. Para reinventar el país, como decía anteriormente Francisco Luzón, hacen falta, seguro, ideas y proyectos, una mentalidad abierta, un empuje colectivo, que los que hayan demostrado capacidad de gestionar, es decir, de estudiar, decidir y resolver, tengan mayor preponderancia. Un nuevo protagonismo a la sociedad civil, una ansia y voluntad como sociedad de ser y estar en el nuevo escenario mundial, terriblemente competitivo, que amenaza nuestra situación como país, tal y como lo entendemos hoy en día y tal y como lo disfrutamos hoy en día. La universidad
está llamada a tener un gran protagonismo en una nueva sociedad global que dirimirá en el campo de juego del conocimiento sus primacías y ventajas competitivas. Para ello, hemos de mandar los mensajes adecuados y permítanme que les cuente una observación de los últimos días. El pasado 6 de junio se presentó en Madrid el informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo bajo la presidencia de don Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente primero del Gobierno de España, doña Ana Patricia Botín, presidenta de la Fundación, don Javier Monzón, presidente de Indra y director ejecutivo de la Fundación, y el presidente de la CRUE. En la presentación del informe que hacía su coordinador general, se incluía un vídeo con declaraciones de los alumnos acerca de la universidad que querían y necesitaban. Pero lo llamativo del vídeo eran las manifestaciones continuadas que hacían los estudiantes, creo que más de una docena de veces, de porque nos lo merecemos, porque te lo mereces, porque tú te lo mereces. Y yo me preguntaba, ¿dónde estaba el origen del merecimiento? ¿Quién y por qué era acreedor de una dignidad para obtener un premio? Siempre pensé que nuestros méritos son los que nos ayudan a conseguir lo que queremos y no que tenemos merecimientos por derecho natural a la mejor universidad, mejor sanidad, mejores comunicaciones, etc. Esto es un error. El mensaje debe ser justo lo contrario. Debería de ir, a mi juicio, en el sentido de que España se encuentra en un contexto mundial muy competitivo, por ello debemos mejorar en productividad y eficacia y hacer las cosas bien. Nuestras universidades deben mejorar para ofrecer una educación de calidad, accesible a todos los ciudadanos para que puedan formarse y estos aplicar sus conocimientos para resolver problemas que incrementen la competitividad de nuestras empresas y la eficacia de nuestras instituciones y que, a su vez, claramente, comporte retribuciones económicas y de prestigio para los agentes del cambio. El mensaje del merecimiento por derecho natural creo que va en la decisión errónea. No es bueno para nuestros jóvenes, al menos así lo creo yo. Yo creo firmemente en la universidad y creo en la universidad, como decía Francisco Giner de los Ríos, en esa universidad nueva y antigua que es obra, por una parte, de la reflexión y la experiencia y, por otra, del brío y del empuje inicial de la idea y de la honrada alegría de la vida. A todos nos preocupa, y más en épocas de crisis, lo que se haya dado en llamar el estado del bienestar, pero para ello es necesario el bienestar del Estado, es decir, un Estado fuerte, sólido, solvente y garantista. Y para esto el Estado tiene que ser eficiente y austero, tiene que preservar la distribución de los ingresos, garantizando y haciendo sostenible, para este año, para el que viene y para dentro de 20, la sanidad, la educación, las pensiones, etcétera, estimular la iniciativa, facilitar el emprendimiento y la innovación y apostar por la investigación y el desarrollo. Y como sociedad debemos de ganar en productividad, competitividad y empleo. Y para ello considero crucial el papel que puede desempeñar la universidad. Para tener éxito en un proyecto de crecimiento sostenido y socialmente responsable, es necesario el desarrollo económico. Y como dice nuestro doctor honoris causa, esto no es cuestión de magia, sino de democracia, de reglas, de trabajo y de perseverancia, de respetar los contratos privados y los sociales y de comprometerse con objetivos posibles y poner los medios para cumplirlo. Algo tan sentido, en este caso, es tan sencillo como que España funcione y funcione bien. Para eso es necesario sentido común, sentido de realidad y ejercer la gran virtud política de la previsión. Como decía Walter Lippmann, que los líderes lideren y los gobernantes gobiernen. Y sobre todo una firme voluntad de conseguir nuestros propósitos, un afán permanente de superación y un hambre de ser y estar como protagonistas en el nuevo tiempo.
La alternativa a esto ya la conocemos, es sombría, pues supone volver a ser apartados del curso de la historia. Y necesitamos también el concurso de los buenos economistas, pero no solo para la orientación sobre las políticas económicas, sino para ejercer también esa labor de persuasión social sobre la importancia de las restricciones que impone la escasez de recursos. Y como decía el ya citado maestro de economistas, Luis Ángel Rojo, insistía mucho, y lo conocen ustedes, la tarea principal de los economistas no es otra que convencer a los agentes sociales y a los gobernantes de que los Reyes Magos no existen. Y para todo ello, y como siempre y en todo, hay que estar en los asuntos y enfrentarse a los problemas a fondo, y no solo haciendo valoraciones de la solución más fácil o que menos comprometa en un momento determinado. Se ha de obtener una información del problema, ponerlo en su contexto, acotarlo, analizarlo, reflexionar sobre posibles soluciones, proponer la más adecuada, desarrollarla y velar por que se cumpla con tenacidad y decisión. El éxito de España en las últimas décadas, y nos lo ha referido Paco, se debe a los propios aciertos de las generaciones que nos incluimos, que produjeron el cambio social y económico, y al esfuerzo de las generaciones que nos precedieron, con la esperanza de conseguir una España más democrática, más justa, más libre y más próspera. La generación actual tiene retos formidables, a la altura de su preparación, y estoy convencido, o cuasi convencido, de que se harán con el futuro por el bien de todos. Como decía el Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, al dirigente, al gobernante, se le recuerda siempre por sus realizaciones, por su capacidad para hacer que los pueblos avancen, por su destreza para abrir nuevos caminos en la acción y en el pensamiento. Y ya termino. Francisco Luzón ha sido y es un dirigente empresarial de casta, que ha ayudado a las empresas a las que ha pertenecido a ser más valiosas y competitivas, pregonando el nombre de la marca España. Nos sentimos orgullosos y honrados con la pertenencia de Francisco Luzón al claustro de nuestra universidad. Congratulémonos todos, gaudeamus igitur, he dicho.
Con agradecimientos al coro, se levanta la sesión.